porque ahora justo lo que nos toca es profundizar en lo que hemos estado escuchando aquí, en lo que nos han contado los expertos y expertas desde el punto de vista de casos prácticos. Vamos a abrir una mesa de debate con representantes de empresas que ya están en esta línea, que están en plena transformación y que nos pueden inspirar con casos reales de las oportunidades y los retos que se plantean con estas transformaciones, pero también de los obstáculos y dificultades que se están encontrando. Y aprovechamos el lujo de tener a Sara Velarrica con nosotros para que sea ella la que nos los presente y modere el debate. Buenas tardes otra vez. Y como andamos un poquito justos, voy a ir dando entrada a las 3 personas que nos van a acompañar. Lo primero, Enerich Zubizarreta, cofundadora y CEO de Globe Testing, implantación de software. Enerich. Segundo, Joaquín Humérez, director general de Ternua, ropa de montaña sostenible. Y la tercera, Carmele Acedo, gerente del grupo SSI, que es una empresa de servicios sociales integrados. Y la idea un poco en esta mesa va a ser compartir con nosotros, nos van a enseñar un poco sus ejemplos, ¿no? Yo creo que lo importante de esta mesa ahora es que pasemos de la teoría, de lo que hemos hablado, del diagnóstico, a la práctica. Entonces, la idea un poco es que cada uno nos cuente un poquito sus experiencias. En cada uno son 3 sectores completamente diferentes, pero yo creo que es muy importante ver en cada uno cómo están afrontando estos cambios, ¿no? Entonces, lo que os voy a pedir a cada uno de los 3 es que expongáis en 10 minutos y vamos a intentar ser rigurosos. Y además, yo como vengo de la academia y nos cortan completamente, yo cojo, me levanto y corto, ¿vale? Digo 2 minutos y no os voy a dejar más. ¿Os parece? Bien, ¿verdad? Muy bien. Y por tanto, lo que vamos a hacer es cómo en sus empresas se están viviendo esas transformaciones del empleo. ¿Qué retos están afrontando? ¿Qué riesgos están viendo? ¿Qué oportunidades? De alguna manera estamos en un caso es una implantación de software, otro caso es ropa de montaña y otro caso son servicios integrales especiales. Me parece que son 3 sectores completamente diferentes, pero nos van a dar como un cuadro, ¿no? de cómo va. Vamos a empezar por Enerich. Vale. Pues nada, bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, pues Arratsalde on guztioi, buenas tardes. Primero, pues bueno, es un placer para mí estar aquí y dar las gracias en especial a María por la invitación. Y bueno, como decía Sara, yo creo que es importante toda esta teoría, ¿no?, que llevamos viendo en este congreso, pues intentar, ¿no?, aplicarla en la vida real, ¿no?, en el día a día y cómo lo estamos viviendo las diferentes empresas. En mi caso concreto, bueno, pues nosotros en Globe Testing, dentro de lo que es el mundo tecnológico y el mundo de la IT en concreto, nos dedicamos a algo que es muy nicho, ¿no? Para que lo entendáis un poco en contexto, nosotros nos dedicamos a todo lo que son la realización de pruebas de software, que pues digamos que se entiende muy bien en nuestro día a día cuando realizamos una transferencia bancaria, hacemos una compra online, cuando rellenamos un formulario que casi hasta que nos piden el grupo sanguíneo y de repente nos da un error, ¿no? Pues lo que hacemos en mi empresa es evitar ese tipo de errores sin sentido, ¿no? O ahora que viene el Black Friday, pues evitar que las plataformas se caigan, ¿no? Entonces, pues bueno, ya yo voy a diferenciar mi ponencia un poco en el pre y el post-COVID, ¿no? Como decía Nadia esta mañana, al fin y al cabo ya era un mundo, ¿no?, el tecnológico que estaba pues eso, en pleno auge total, ¿no? Y en nuestro caso, en mi empresa, pasamos en pocos años de ser 3 socios a ser 40 personas, justo cuando empezó el COVID, ¿no? Tuvimos un crecimiento muy rápido. ¿Cómo hicimos esto, no? Mencionabais también durante toda la mañana el tema del acceso primero al empleo, ¿no?, y luego el empleo de calidad, ¿no? Entonces, pues nosotros nos vimos en la tesitura de decir, tenemos que generar empleo de un tipo de perfil muy específico, muy de nicho, que realmente en la educación, ahora mismo en las ingenierías de informática o en la FP, no se enseña a testear software, ¿vale? Se enseña a crearlo, ¿no?, a construirlo, la programación, famosa programación, pero no se enseña a probar, ¿no? Entonces, nosotros como empresa pues decidimos construir nuestra propia formación en el sentido de que creamos un área específica que llamamos Level Up, en la que captábamos en colaboración con Lanbide, ¿vale?, y centros de educación,
personas que tanto recién salida de su educación o que tuvieran previa experiencia también en el ámbito de IT, pero quisieran especializarse en algo tan concreto. Entonces, entraban a nuestra área, damos una formación remunerada durante 6 meses y generamos como canteras, ¿no? Grupos de 5, entre 5 y 7 personas, que luego ya íbamos incorporando a proyectos. A nosotros nos suponen una inversión en formación muy grande, pero bueno, pues con colaboración con la administración pública, pues hemos podido, digamos, pues costearlo y creemos que es una inversión que luego pues nos viene, ¿no? Obtenemos el retorno, ¿no? ¿Qué es el segundo paso? ¿No? Así es como generamos como el acceso, ¿no? al empleo. Pero también hablamos mucho de la calidad, ¿no? de ese empleo. Habéis mencionado mucho lo que es la temporalidad de los contratos, salarios. Nosotros sí que es verdad que en mi empresa hemos tenido, o se nos conoce, está mal que yo lo diga, bastante por tener una rotación muy, muy baja. Y para mí la calidad del empleo es más allá que, por supuesto, una remuneración acorde a las responsabilidades y la temporalidad del contrato. Son también aspectos sociolaborales. Por lo menos en el sector tecnológico yo cada día veo más en las personas que valoran muchísimo la flexibilidad, la conciliación, detalles en el sentido de que puedan conciliar mucho su vida social con su vida laboral, ¿no? Entonces, para mí eso también es calidad de empleo, más allá de lo que es la remuneración, que creo que es importante. Sobre todo también en el ámbito tecnológico, calidad de empleo significa formación, evolución, promocionar dentro de la empresa, ¿no? Porque creo que eso es súper importante a la hora de retener, ¿no? a las personas. Nosotros, como te decía, hacemos una inversión muy grande. Por lo tanto, la captación para nosotros, la retención, mejor dicho, para nosotros es altamente importante, porque no queremos invertir ese esfuerzo y que la gente se vaya, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco como funcionábamos, nos funcionaba perfectamente, y esto pues os hablaba en el 2020, ¿no? Éramos 40. Llegó la pandemia y, pues bueno, os podéis imaginar en nuestro ámbito, si el testing ya era importante y sobre todo en sectores como la compra online y en el sector médico del software crítico, pues el COVID no hizo más que empujarnos muchísimo más, como decía la vicepresidenta esta mañana, de decir, con lo que hubiera sido un crecimiento en años, lo tuvimos que hacer en meses. Nosotros pasamos, como os decía, pasamos de 3 a 40 en poco tiempo, pues en la época de COVID hemos pasado de 40 a 90 personas. Madre mía. Ha sido un reto pues súper importante para nosotros, en el que lamentablemente ya no hemos podido construir todo esto a través de nuestra formación Level Up, como os decía. ¿Por qué? Porque hemos llegado al punto en el que la demanda que tenemos las empresas de IT es mucho más grande que las personas que hay formadas ahora mismo con las capacidades para ello, ¿no? Entonces, yo me veo en la tesitura, hablando con las universidades y los FPs, en los cuales necesito personas y ya están, o sea, no han terminado la carrera, y lo hablo con compis, ¿no? de otras empresas, ya están todos cogidos, o sea, hemos llegado a ese nivel, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros siempre hemos generado empleo aquí y ahora nos hemos visto, digamos, en la obligación de abrir con el formato teletrabajo 100%, antes teníamos mixto y ahora teletrabajo 100%, a otras comunidades autónomas, ¿no? Entonces, yo creo que sí que, en mi caso, por lo menos esto está siendo una problemática, ¿no? La falta de encontrar personas que antes no lo tuve, ¿no? Que generaba esas canteras, como os decía. Y yo creo que es el reto más importante al que nos vamos a enfrentar en el sector tecnológico. Otra de las cosas que me preocupa muchísimo y que me ponen los pelos de punta es cada vez que leo noticias como empresas como Meta, el antiguo Facebook, o Cabify, están planeando captar talento aquí en España, en teletrabajo con condiciones estadounidenses, ¿no? Solamente necesitas un ordenador para teletrabajar. Y creo que si antes ya las empresas teníamos una responsabilidad de lo que decía, de ser atractivos, ¿no? De cuidar al empleado, del éxito de una empresa es el empleado-empleada, y tener esas condiciones sociolaborales, buenos salarios y demás, creo que esto todavía nos va a suponer una presión mayor para evitar que las personas de aquí acaben yéndose a ese tipo de empresas. Bueno, ya. Qué interesante. Me ha parecido muy interesante la colaboración entre administración pública y las empresas. Yo creo que siempre estamos viendo que esto no existe, y resulta que tenemos casos prácticos en los cuales realmente estamos asistiendo a demanda por parte de empresas y oferta que realmente se recualifica por parte de
por parte de administración en este caso. Yo la verdad es que lo celebro. Es verdad que luego en un crecimiento tan exponencial, pues la cosa, claro, como siempre, se acelera y se complica. No está mal que se cojan personas de otras comunidades o de otros países. El problema es que puede ser que a veces eso, digamos, que genere más fricciones, entiendo, ¿no? Sí, pero no me parece malo. En mi caso no hemos tenido ningún problema en ese sentido, pero siempre además pues, teníamos lo que te decía antes del COVID, nosotros, las empresas tecnológicas, pues el modelo mixto, ¿no?, de cara a la conciliación del teletrabajo y demás ya lo teníamos. Pero bueno, también nos parecía importante el tema del team building, juntarnos, ¿no?, en la oficina, generar relaciones, no más allá de una pantalla, ¿no? Entonces hasta ahora pues siempre nos hemos centrado más en generar equipo aquí, pues también por eso, ¿no? Pero bueno, es que ahora mismo nos es imposible. O sea, 50 personas en un año y medio es que Madre mía. Ha sido completamente... Hablaremos del futuro después. Joaquín, cuéntanos tu experiencia. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer el tener la oportunidad de estar aquí y compartir con todos vosotros el día de hoy o la tarde de hoy y las reflexiones, ¿no? Con respecto a Ternua, contaros que bueno, nosotros nos dedicamos a la moda y al deporte, estamos vinculados a lo que es la industria textil y, por tanto, nos dedicamos al diseño, desarrollo y comercialización de colecciones, sean de outdoor o de moda, etc. Como retos, nuestros retos son, yo diría que los mismos que tiene el sector, ¿no?, el sector de la moda fundamentalmente o de la industria textil, que podríamos decir que son tres, ¿no? Uno, el reto de la sostenibilidad, ¿no? Como sabemos, la industria de la moda y en concreto del textil en general es una de las industrias más contaminantes y con lo cual eso es un reto en el que de alguna forma tanto el sector como la sociedad tiene que ponerle el foco, ¿no? El segundo reto sería los cambios en los hábitos de consumo. Hoy se consume de una forma diferente y en esa forma diferente es en la que las empresas nos tenemos que ir adaptando porque el que manda, evidentemente, es la consumidora o el consumidor, ¿no? Y tenemos que estar en ese sentido atentos a esos cambios, ¿no? Muchos de esos cambios pasan por la tecnología y por toda la transformación digital. Estemos hablando de la forma de relacionarnos a través de las redes sociales o la forma de comprar a través del e-commerce, o también otros formatos como pueden ser, digamos, que la reutilización de prendas, todo el mundo en este momento de la segunda mano, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tercer reto, si he mencionado sostenibilidad, tecnología, el tercer reto sería el del talento. En el sector, y nosotros también, lógicamente, tenemos un reto que es el ser atractivos para el talento, que es algo que muchas veces mencionamos en abstracto, pero la realidad, como ha contado Eneritz, es esa. O sea, si necesitas 50 personas formadas y capacitadas, ¿de qué forma puedes dar con esas personas y que se incorporen, ¿no? Entonces, esos retos que están ahí y que en nuestro caso muchas veces el talento va relacionado con la incorporación de personas con diferentes perfiles, porque nuestra industria y nuestra empresa Ternua tiene dos perfiles muy diferentes, perfiles muy técnicos relacionados con el ámbito de la producción, el ámbito de la logística o el ámbito de sistemas de información, pero también tenemos otros perfiles que diríamos relacionados con la creatividad, ¿no? Todo el ámbito del diseño, el patronaje, todo el tema de los grafismos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a esas dos tipologías de perfiles y ser atractivos para ellos, ¿no? Si a eso ligamos un sector en redefinición, el de la moda y el retail, y con unos, digamos, hándicaps en cuanto a percepción de parte como sector contaminante que tiene que hacer una transformación, pues para nosotros, y no ahora, sino ya los fundadores de la empresa hace 30 años y los accionistas que se han ido incorporando a la compañía, un factor fundamental para nosotros es el propósito corporativo, ¿no? El que nosotros de alguna forma no vamos a poder retener, no vamos a poder mantener empleo con dinero, por decirlo así, ¿no? La capacidad de ser competitivo en cuanto a salarios pues está muy limitada. Si nosotros, teniendo en cuenta que estamos en Arrasate en parte, y luego tenemos gente en otras áreas geográficas, pues en Francia, en Canadá, en Alemania, etcétera, etcétera,
nuestro planteamiento de retención y de incorporación, y sobre todo nuevo talento y gente en parte joven, porque los perfiles que demandamos en parte es debido a nuevas habilidades y capacitaciones técnicas, va ligado a ese propósito corporativo que lo vinculamos en nuestro sentido con cómo hacer las cosas, ¿no? Nosotros internamente solemos decir, no es importante solamente el qué, sino también el cómo, ¿no? Cómo hacemos las cosas, ¿no? De qué forma hacemos las colecciones, de qué forma producimos esas colecciones, de qué forma, en cierta manera, toda la gente que está implicada en la cadena de valor de nuestras producciones, pues, lógicamente, accede a un empleo de calidad, ¿no? Aunque estén en áreas geográficas muy distantes a las nuestras, ¿no? De ahí que nuestra apuesta sea porque las empresas evolucionen hacia empresas en las que se tenga en cuenta también no solamente el componente económico, que es fundamental. Sin economía no hay ecología, como dice un experto de nuestro sector, pero sí que dentro de lo que son los ámbitos económicos y de competitividad, lógicamente introduzcamos también los elementos medioambientales y sociales, ¿no? Entonces, nosotros digamos que hablamos de change priorities y dentro de las prioridades de las empresas incorporemos los factores medioambientales y sociales. Una pregunta rápida, Joaquín. ¿Tenéis alguna parte del proceso productivo deslocalizado? Nosotros, internamente, dentro de lo que es la compañía, confeccionamos todo el calcetín. Nosotros vendemos calcetín a través de una marca que se llama Lorpen, que es muy técnica, en el mundo de la montaña y esquí muy reconocida, y todo lo que son las prendas interiores térmicas. Eso lo producimos todos nosotros. Todo lo que es prendas, textil convencional y técnico, lo producimos a través de acuerdos marcos con fabricantes que son especialistas en cada categoría. Y tenemos algunos de ellos en Europa y otros de ellos en Asia. En función de si es algodón o si es otra tipología de producto, lana, prendas más funcionales, hacemos en cercanía o lo hacemos en lejanía. Pero dentro de la homologación de nuestros partners, dentro de lo que es el ejercicio de cadena de suministro y de validar o no, no solamente tenemos en cuenta aspectos de calidad y precio y de fiabilidad en el suministro, sino también aspectos relacionados con, digamos, la forma en la que se producen esas prendas en esos sitios. Muy interesante. Bueno, pues vamos a un sector completamente distinto, ¿verdad, Carmelé? Vamos a servicios sociales integrados. Cuéntanos un poquito la experiencia vuestra con todos estos cambios. Pues, en primer lugar, es que ricasco por dejarnos dar visibilidad a este sector. Yo hablaré más de sector que de nuestra organización para vincular nuestros retos con este sector de actividad. Bueno, Servicios Sociales Integrados es un grupo cooperativo que desde hace 32 años trabaja en Euskadi para abordar el reto del envejecimiento y también trabajamos con situaciones de alta exclusión social. Sí que me gustaría dar algunos datos de contexto porque esos datos son los que pues nos interpelan y nos han hecho formular una serie de retos muy concretos. Esta mañana nos decía el comisario Smith, cuando hablamos de la economía de los cuidados, hay un marco, el Pilar Europeo de los Derechos Sociales, donde ahí está recogido. Está también el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde hay un apartado específico que habla pues de la mejora, el fortalecimiento y la reorganización de los cuidados de larga duración. También tenemos la Estrategia Vasca de Empleo 2030, donde pone el foco en garantizar un empleo de mayor calidad en el ámbito de los cuidados. Y también mencionar, decían hace un momento el anterior ponente, que los economistas no se atreven a predecir. Bueno, los que trabajamos en lo social nos atrevemos a casi todo y en el marco de un proyecto liderado por el Departamento de Empleo e Inclusión, Proyecto SignLab, estamos soñando, dibujando nuevos perfiles y nuevos roles en el ámbito de los cuidados. Pero por ilustrar, y después de la presentación que ha hecho Josep, claro, tenemos unas de las sociedades más envejecidas, como él mencionaba, un 23% de la población mayor, con unas perspectivas de que en el año 2031 el 28% de esa población será mayor. Y por caracterizar el empleo, porque nosotras trabajamos en ese ámbito, en el del empleo para la administración, decir que somos un sector que generamos
un empleo muy intensivo, ¿no? Donde las tecnologías también nos están interpelando. Y decía el comisario Smith, donde la economía informal tiene muchísima presencia en este sector de actividad, ¿no? También decir que es un sector donde el cuidado familiar tiene un peso muy importante. Pero hablando de proyecciones, de cómo va a crecer este sector, ¿no? Pues según datos de la EPA, 35.700 personas estamos trabajando en este sector de actividad. En 10 años se prevé que el sector, por demanda de nuevos profesionales, crezca en torno a un 23%, 8.000 profesionales se incorporarán, y solo por reemplazo, porque este sector sí que está muy cruzado, esto nos afecta como empresa y como sector, solo como por reemplazo un 60% de las personas deberán ser sustituidas. Estamos hablando de 29.000 puestos de trabajo en estos próximos 10 años. Sin hablar del empleo doméstico, ¿no? Que es la gran incógnita. Cuando hablamos de la economía informal, cuando hablamos de España, estamos hablando también que en Europa tenemos una situación muy similar, ¿no? Desde la Secretaría, que represento, de una federación europea que habla de los cuidados dignos, estamos hablando de emerger 8 millones de empleos ahora mismo, activando una serie de palancas, 8 millones de empleos que se están produciendo en el empleo doméstico. Bueno, pues 22.000 personas están trabajando en Euskadi. A estas personas también habrá que relevar. Se piensa que casi un 56% de estos puestos se producen pues, dentro de la economía informal. Los retos que tenemos, como el resto de las organizaciones que estamos aquí hablando, tienen que ver con estas transformaciones, ¿no? Tiene que ver con la digitalización, cómo la incorporamos a nuestra actividad. Esta mañana nos estaban diciendo, ¿no? La alfabetización es el gran reto que tenemos también como sector. Otro reto, como empresa y como sector, ¿cómo hacemos el sector atractivo? Las personas jóvenes no ver en este sector una oportunidad. Y hablamos también de otras profesiones que no tienen que ver con los cuidados y que tampoco nos consideran atractivas, ¿no? Como organizaciones. Bueno, no recibimos currículums de profesionales, ¿no? Que son necesarias en este sector, pues ingenierías, matemáticas, físicas, también los necesitamos incorporar, ¿no? Decimos también, vemos con riesgo cómo empiezan a crecer los modelos de negocio B2C, ¿no? La uberización de los servicios, donde no hay empresa, donde los derechos de los trabajadores, bueno, pues están ahí con un cierto cuestionamiento, ¿no? Y también atendiendo a algunos datos que en este caso nos proporciona Futurelan, en un escenario disruptivo podríamos pensar que también se podría producir una pérdida de empleo por la incorporación pues, de todas estas tecnologías. Bueno, eso representa desde luego una incógnita. Como organización que trabaja dando respuesta a los retos que nos va trasladando la Administración, nuestra apuesta firme ha sido por incorporar la digitalización. Y parte también de procesos que invito, aquí están las administraciones, que llegan a través de procesos de I+D+I. La oportunidad de trabajar con esta mirada desde la innovación nos ha permitido a nosotras como organización, desde el año 2015 estamos digitalizando en un proceso largo y costoso, pero bueno, pues con un nivel de éxito importante. El 100% de las trabajadoras, cuando estoy hablando de trabajadoras que están en intervención directa, están digitalizadas a día de hoy. Cuando dices el sector informal, ¿es el sector sumergido? Sí, la economía sumergida, sí. Un peso importante en el sector, con el que hay un gran interrogante, donde también las políticas públicas pues, tienen mucho que decir. ¿Y la supervisión? Desde luego. Muy bien, pues lo que vamos a hacer ahora, si os parece, es vamos a fusionar dos temas en uno para que cada uno deis vuestra opinión y vamos a empezar ahora por ti, Carmele. Un poco dos cosas, ¿no? Me gustaría de vosotros. Lo primero, un poco cómo ves el futuro, ¿no? Hemos visto cómo estás enfrentando, cómo es un poco el neto de vuestro sector. Tú llevas ya años en viendo a vuestros colectivos y viendo un poco el panorama que se nos ofrece. ¿Cómo ves el sector de aquí a una serie de años? Y aprovechando eso, una carta a los Reyes Magos. Es decir, ¿tú qué pedirías para que el sector efectivamente, que va a ser importante, pues sea atractivo? ¿Qué tenemos que hacer? O la sociedad, empresas, administraciones, ¿qué podríamos hacer o qué se podría hacer para que efectivamente esas necesidades sean cubiertas?
Bueno, yo creo que esto tiene que ver con pensar en un nuevo modelo de cuidados, donde el título del Congreso, desde luego, tiene mucho que ver, ¿no? Empleo inclusivo, la calidad en el empleo. Yo creo que tenemos que apostar por modelos que garanticen que efectivamente las personas que están trabajando en este sector de actividad, ya sea a través de la prestación de servicios de cartera o a través de servicios particulares, estas dos premisas se cumplan, ¿no? Yo diría que lo que pediría, hace falta inversión, hace falta también cambiar la lógica que tenemos en la actualidad y, desde luego, pensar en que la profesionalización del sector es un reto por cumplir. Yo diría que esa es la premisa. Pero posiblemente, aún así, dado que los empleos son bastante precarios, probablemente, por mucho que, imagínate que aflore, ¿no? Pero ¿cómo hacemos que esto sea atractivo, ¿no? Es necesario, para mí esto es como una paradoja, ¿no? Hemos visto todos lo importantísimo que es, por ejemplo, servicios de cuidados, ¿no? En la pandemia lo hemos visto, han sido los grandes cuidadores de toda la sociedad. Si no, hubiéramos muerto muchísimas más personas, ¿no? Pero aún así ha pasado o está pasando y de alguna manera como que nos olvidamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para que los servicios de cuidados, al margen del médico y la enfermera, o la médica y el enfermero, sean más, digamos, tengan una mayor demanda? ¿Qué hacemos para que el resto de cuidados? Porque yo lo veo complicado hacer que estos realmente, ¿cómo hacemos para que estos empleos sean atractivos? Bueno, en pandemia nunca aparecimos en la lista de servicios esenciales y nunca se nos nombró. Yo estoy hablando de las personas que estamos yendo a los domicilios, ¿no? Se habla de los hospitales, se hablaba de las personas que están en las cajas de los supermercados, nunca se habló de las personas que estábamos atendiendo en polideportivos, estábamos cuidando a personas en alta exclusión y estábamos entrando en domicilios. Hemos sido invisibles. Yo creo que parte de la solución tiene que ver con una buena pedagogía y una buena comunicación del trabajo que estamos haciendo. Eso hará que sea también atractivo. Y luego, entender un sector que está en evolución. A nosotras nos interpela el dato. Necesitamos profesionales que lean datos. Entonces, hay que ver este sector de los cuidados no simplemente como la parte de la intervención, es una actividad, ¿no?, empresarial que necesita por detrás de muchos profesionales. Pero parte, yo creo que de la solución está en conocer qué hacemos en servicios como los que prestamos. Y quizá ahí hay una parte un poco de más publicidad, ¿no? O dar más visión a todo vuestro sector. Desde luego, yo creo que es un sector muy invisibilizado y, bueno, igual este no es el foro, ¿no?, donde prácticamente el 85% de las personas que trabajan en el sector somos mujeres y en una actividad doméstica. Todo esto lleva un sesgo, ¿no?, de poco valorización de la actividad del cuidado, ¿no? Yo creo que hay una tarea pedagógica por hacer grande y bueno, desde luego en un sector de oportunidad como lo estábamos viendo, ¿no? Es decir, aquí se va a crear empleo, desde luego hay que visibilizar cuáles son las oportunidades. Muy bien. En Erich, en tu caso, ya veo la revolución en la que estáis, que efectivamente vais con un acelerón encima del triple, pero veo que en el neto probablemente va a haber una creación clarísima de empleo en tu empresa y en vuestro sector, pero sería importante que esto fuera de alguna manera un poco ordenado, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizas tú ese neto y de alguna manera cómo te gustaría que fuera o qué pedirías, ¿no?, para que esto fuera cambios ordenados? Pues respecto a qué pediría, en ese sentido yo creo que lo comentamos en la comida y Isabel lo ha comentado también, el tema de que siempre nos centramos, ¿no?, a la hora de captar, ¿no?, los currículums que yo recibo y demás tiene que ser ingeniero informático y FP de informática, ¿no? Entonces, lo comentamos en la comida, quizás un teleco o un físico o un matemático que saben programar quiere dedicar su vida al mundo del testing, ¿no? Y yo creo que no se hace ese match de skills, o sea, es titulación. De hecho, nosotros en mi empresa hacemos una validación técnica para entrar. No tienes que ser ingeniero ni ingeniera, ni tienes que, o sea, si realmente sabes programar, tienes el conocimiento para ello y pasas la prueba, no nos importa, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que hay un margen de mejora más grande respecto, quizás, pues, cuando ahora hablamos con las instituciones públicas y describimos el perfil, yo creo que se centran única y exclusivamente en la titulación y se escapan un montón de perfiles que quizás les parecería interesante, ¿no?, trabajar en una empresa como la nuestra y no se tienen en cuenta. En ese sentido, creo que también hay que trabajar mucho en lo que es la transformación de perfiles que no sean de IT a perfiles IT, ¿no? Me cuesta que ya se está haciendo, pero creo que ahí hay que hacer una inversión más grande, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día hablaba con una chica que había estudiado geografía,
pero que también a su vez le gustaba la informática y como ella veía pues que tenía más salida, ¿no? Quizás deberíamos igual invertir más en el sentido de hacer a esa persona que estudie toda una carrera o de un FP, ¿no? Pues igual cursos más adaptados para necesidades concretas, como es en mi caso, que es un nicho, ¿no? Quizás no hace falta hacer toda la carrera, ¿no? Quizás haciendo inversiones en formación más específicas podríamos obtener perfiles también más rápido, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay ideas, ¿no? Que lanzo así ahora un poco al aire, ¿no? Pero que sí que veo puntos de mejora que mejorarían mucho la velocidad, ¿no? de esa captación, porque es que ahora lo que decía, estamos muchas veces a las puertas de los FPs y de las universidades, todos los que somos fundadores, ¿no? de una empresa de IT, todos así con los brazos cruzados esperando fuera, ¿no? A que salgan, ¿no? Y creo que hay otras vías, ¿no? Más ágiles, más rápidas y también importante eso, lo que decía, captar personas que igual de primeras no nos parece que puedan dedicarse a eso, pero realmente sí. En este sentido, yo enlazo un poco con lo que ha salido antes en el debate, ¿no? De a ver si existían problemas de escasez, ¿no? De ciertos perfiles, ¿no? Que los agentes sociales han comentado que claramente sí, ¿no? Y también, de alguna manera, en la parte sindical decía, bueno, pues igual lo que hay que hacer también es entrar en esa parte de la formación. O sea, de hecho, yo creo que las grandes empresas en estos momentos ya piden personas, pero a mí me consta que dicen, bueno, si es ingeniero o ingeniera, bien, pero si es economista y le gustan los números también, porque ya le formaremos nosotros, ¿no? Claro, sí, pero claro, eso que lo puede hacer una gran empresa, las pequeñas empresas probablemente no lo pueden hacer, no tienen la capacidad. Y de ahí viene esa colaboración pública-privada a la que yo interpelo una vez más y que a mí me encanta que tú lo hayas comentado, ¿no? Porque creo que es ahí donde tiene que estar. Tenemos que abrir, hay que abrir el mercado laboral a otros perfiles que no sean solamente los supertecnológicos. Porque además de todo yo creo que no todo el mundo tiene que hacer lo más, digamos, hard de la programación. Hay toda una cadena, desde el que último que programa hasta el que lo lleva al cliente, y en todas esas fases de la cadena pueden entrar personas con diferentes perfiles, aunque es verdad que todas tendrán que entender el dato y todas tendrán que tener unos niveles, unos más y otros menos. Por eso a mí me parece que esto pasa por también abrir desde el punto de la empresa el punto de vista de otros tipos de personas, a FPs o a universidades, y entonces que se haga esa parte de la formación ayudándose por los servicios públicos que pueden ayudar en esa formación, ayudándose por módulos de FP, que yo creo que también aquí el País Vasco está haciendo unas actividades extraordinarias. Por tanto, hay que poner muy juntos, ¿no? A las empresas, a lo privado con lo público, para que lleguemos a esto, porque es que si no, no podemos inventarnos los ingenieros de donde no hay. O sea, no hay. Y por ahora, además, no se ve que hay un ascenso, ¿no? Pero ¿por qué no utilizar otras titulaciones? Por supuesto, también hablo de personas con perfiles más sociales, ¿no? Sociólogos, economistas, ¿por qué no? Y también personas, historiadores, hace falta muchísimos, solo que es cierto que esta competencia digital hay que meterla. Claramente hay que hacer un esfuerzo enorme por capacitar, yo diría que a casi todo el mundo posible en una serie de grados, ¿no? No a todo el mundo lo mismo, pero una serie de grados, y en ese caso pues no tendríais, ¿no? Los problemas que estáis teniendo. A mí me parece súper importante lo que has comentado de que una empresa pequeña no se puede permitir, ¿no? Yo cuando os he mencionado la iniciativa, ¿no? que tenemos de Level Up, ¿no? que metíamos a personas de 5 en 5 y hacíamos una inversión muy grande de 6 meses, porque esa formación es remunerada por nuestra parte y es a jornada completa. Entonces, con iniciativas, por ejemplo, de la ANBIDE, como Lehen Aukera, que nos subvencionaban el salario de esas personas durante 6 meses, nos dan la vida, porque yo como empresa pequeña, cuando éramos 3 y pues los niveles de facturación que teníamos, pues os podéis imaginar que no eran para tirar cohetes, pero a su vez era como la pescadilla que se mordía la cola, ¿no? Necesitábamos gente para entregar, pero necesitábamos entregar para facturar, ¿no? Entonces, joder, cuando naces como una startup y estás en esos momentos, o te ayudan las administraciones públicas o imposible. Entonces, me parece un punto muy importante. Está claro, administración. Las pymes realmente necesitan las ayudas de la administración para level up todo este tipo de perfiles. Yo que en tu sector es complicado, ¿eh? Sí, nosotros digamos que yo diría dos aspectos relevantes, ¿no? En nuestro sector, empleo de calidad con camisetas a 5 euros de PVP, pues yo al menos creo que en esa cadena de valor alguien no está cobrando lo que debería, con lo cual yo creo que es revisable.
De hecho, el sector se está revisando en eso y la pandemia ha hecho que la revisión sea todavía más acentuada, ¿no? Ya no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino también de la cadena de valor en cuanto a las personas, ¿no?, implicadas en que eso sea realidad, ¿no? Eso es un aspecto. Y luego, con relación a lo que estáis diciendo y los perfiles, yo diría que nuestro sector y donde nosotros estamos, nosotros somos algo más de 180 personas. A día de hoy, en Arrasate, estamos del orden del 40%. Todo el resto está fuera. Está fuera de Arrasate y de aquí, ¿no? Entonces, nosotros, como he dicho, tenemos dos perfiles. Unos más técnicos, ¿no?, vinculados a cuestiones de producción, logística, etcétera, y los perfiles más creativos. Nosotros tenemos el problema de encontrar talento. O sea, yo creo que las empresas, y en Euskadi, si queremos ser, en cierta manera, un área geográfica, que evolucionemos positivamente, que ganemos nuestro hueco y que seamos, en ese sentido, referencia, tenemos que conseguir que el talento sea porque lo generamos y seamos capaces de desarrollarlo, o porque en algunos casos, digamos, que estamos abiertos al talento donde esté, ¿no? Nosotros, los perfiles técnicos, en nuestro entorno hay, digamos, bastante desarrollo en ese sentido, ingenierías, etcétera, etcétera. Competimos con otras empresas. Cada vez es más claro que tienes que ser atractivo, no solamente desde el punto de vista de salario, sino también de proyecto. Por eso vuelvo a incidir en el propósito corporativo. Pero en la otra vertiente, en la vertiente creativa, nosotros hemos puesto proyectos de formación. Nosotros tenemos problemas con product managers. Es un perfil que no existe aquí, no hay formación, es una industria que no se ha desarrollado aquí. La industria textil a día de hoy es muy pequeña en Euskadi. Nosotros hemos tratado de formar gente para que realmente vaya desarrollando ese conocimiento, y además es un conocimiento que combina parte técnica y parte de habilidades o de sensibilidad creativa, estética. Y nos cuesta muchísimo, nos cuesta muchísimo. Y hemos optado en los últimos años en abrirnos fuera, y cada vez estamos más abiertos afuera. Y sobre todo las nuevas generaciones, las generaciones más jóvenes, están acostumbradas, o al menos en nuestra experiencia en cuanto a perfiles creativos, a trabajar por proyectos que sean motivantes, que realmente lo que hacen les diga algo más que no solamente el salario. Todo el mundo trabajamos por dinero, pero el salario muchas veces te das cuenta que no es solamente lo que motiva a la gente, y que están acostumbrados además a cambiar. Cambian mucho más de lo que probablemente mi generación, yo tengo 53 años, de lo que mi generación lo hacíamos, muchísimo más, muchísimo más. Con lo cual, nosotros como empresa nos tenemos que adaptar. Yo diría que tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de consumo y que los clientes compran de una forma diferente, pero las personas que formamos parte de los proyectos empresariales, esas personas, ese colectivo, está evolucionando y cambia. Y las empresas, nosotros nos hemos empeñado en varios años en que todo el mundo creativo trabajara bajo el mismo, voy a simplificarlo, fluorescente en Arrasate. Un error, un error. Nos duraban 6 meses. Claro, Arrasate no es ni Barcelona, ni Madrid, ni voy a decir Milán o París. Con lo cual, nosotros nos tenemos que mover a Barcelona, nosotros nos tenemos que mover, en nuestro caso, a los Alpes, que es donde hay una industria del outdoor muy fuerte y donde realmente hay un hub creativo muy interesante y donde se marcan las tendencias. Con lo cual, esto no cambia, o esto no para, esto yo creo que es una evolución, ¿no? Y al margen de las personas, ¿cómo el tema de vuestro producto, o sea, vendéis calidad, entiendo, respecto a las la gran competición que tenéis de China en concreto, ¿no? Que tenemos ropa técnica baratísima en cualquier sitio, y no digamos cuando compras por las redes. Entonces, de alguna manera, ¿qué tal os está yendo o cómo opinas el tema de apostar por calidad, aunque sea más cara? ¿Le ves futuro o...? Sí, yo sí le veo futuro. Yo diría que es lo mismo que la industria de Euskadi hace muchos años, ¿no? Digamos que la industria en general, ¿no?, se fue transformando hacia una industria de mayor valor añadido. Ternua hoy somos
la unión de 3 empresas. Somos la unión de Ternua, integramos Lorpen y hemos integrado hace 2 años Lorea Mendian. Nosotros, 3 pymes que peleaban en un mercado muy grande, nos hemos unido para tratar de ser un poquito menos pequeños, ¿no? Nosotros apostamos por el valor añadido. No es volumen, es realmente, bueno, en nuestro caso, margen, ¿no? Cuando hablamos de margen es calidad, es realmente calidad en producto, en desarrollo y, por supuesto, en creatividad, ¿no? Tenemos que apostar para trabajar fuerte fuera, ¿no? El 35% de nuestras ventas son exteriores, en mercados internacionales, fundamentalmente Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania. Ahí o tienes el mismo nivel de calidad, tanto en producto como en servicio, o si no, mejor que no vayas, ¿no? Entonces, yo soy muy optimista en eso. Qué gozada, la verdad. Y creo que va a haber una regulación, En el textil va a haber una regulación que ponga el foco en la sostenibilidad y en que la cadena de valor y los tejidos que utilizamos sean más responsables, ¿no? Pues yo creo que con esto vamos a terminar, porque así hemos acortado un poquito el exceso de tiempo que llevábamos. Yo creo que ya los 3 nos han dado una pincelada fantástica de su caso. Muchísimas gracias a los 3 y no sé, creo que Eva, tú eres aquí la que cierra, supongo. Solo tengo que despediros y aplaudiros, que es de lo que se trata. A Eneritz Zubizarreta, Joaquín Humérez, Carmele Acedo y a Sara de la Rica, porque ha sido muy a pie de calle. Después de la teoría que habíamos escuchado, el ver las oportunidades, los problemas, los obstáculos, también ser un poco positivo, ver un poco cómo os estáis adaptando a todos estos obstáculos y retos que os habéis encontrado, pues ha sido bastante enriquecedor. La verdad es que lo habéis bajado todo para que lo que hemos estado debatiendo durante toda esta mañana y tarde nos entre mejor. Ha sido un muy buen colofón.